Buenos días, familia. Buenos días. Gracias, Miguel. El único que me... Buenos días. Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a pedirle a Él, como ha hecho Jorge, que nos hable esta mañana. Yo estoy seguro que Dios tiene algo para ti, para mí lo ha tenido y estoy emocionado de poder compartirlo con vosotros esta mañana. Dice así la palabra del Señor: mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Muy bien. Pues cuando mi padre trabajaba, ahora es un feliz jubilado. Sí, es feliz porque es que se le ve que está feliz el hombre. Pues un día fui a recogerlo al trabajo y me acerqué a la oficina, había un tipo de seguridad, me acerqué a él y le dije: hola, buenas tardes, vengo a... Y el tipo me pone la mano delante, me callo, coge el teléfono y dice: oye, Julio, que tu hijo está aquí, que viene a recogerte. Julio, mi padre se llama Julio, como yo, es una cosa muy tradicional. Claro, le digo: ¿qué pasa, que me parezco mucho a mi padre? Y dice: no, ¿te pareces? No, eres igual. ¿Sabéis cómo me sentí yo? Súper feliz. Claro, a cualquier hijo que ame a su padre se siente súper feliz que le digan: tienes la misma nariz que tu padre, aunque tu nariz sea el doble de lo normal. Tienes la misma voz que tu padre, es que te expresas igual que tu padre. Uno como hijo se siente súper feliz, súper satisfecho de que lo comparen con su padre. Y conforme me hago mayor, pues voy entendiendo más cosas de mi padre. Y incluso busco enfrentar los problemas como mi padre. Esto nos pasa a muchos hijos cuando ya nos vamos peinando canas. Intento ser educado, como mi padre, que es un tipo muy educado. Intento ser formal en su trabajo, como mi padre, que es un tipo muy formal. Y cuando llega la hora de contar chistes, me siento como pez en el agua, porque mi padre es un tío muy gracioso. Y yo me siento también muy cómodo contando chistes malos, lo sé, pero son cosas que los hijos nos sentimos bien diciendo: y pasa el tiempo y me sigo pareciendo a mi padre. Qué bien. Pues mirad, el texto que estamos considerando hoy habla de eso, de hijos que se parecen a sus padres. Nosotros tenemos un Padre, que es nuestro Padre Celestial, y deberíamos sentirnos igual de felices cuando dicen: hey, a ti se te nota que eres hijo de Dios, porque esas cosas solo las veo en Dios y tú te pareces a Él. Esto es la gran sección de Efesios 5, que dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Un hijo amado, que se sabe amado, ama a su padre. Y además está deseando reflejar a su padre en todo. Y luego en el versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Forma parte de la misma unidad. Así que no voy a meterme en la predicación de mis hermanos, pero sí forma parte del mismo texto. Mirad, nuestro carácter refleja nuestra verdadera fe. Nuestro carácter refleja nuestra verdadera fe. Por ejemplo, los romanos tenían dioses que se emborrachaban, fornicaban y se peleaban entre ellos. ¿Y cómo eran muchos romanos? Igual. Bueno, realmente los romanos habían hecho a sus dioses como ellos. Y así eran. Tenían dioses que se peleaban, se emborrachaban y se acostaban con todo lo que pillaban. Y ellos eran así. Tenían cultos, de hecho, donde se practicaba todo ese tipo de cosas. Pero el Dios de la Biblia es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, compasión, santidad, es un Dios cercano a los que sufren. ¿Y cómo debe ser un Dios así? ¿Cómo deberían de ser los hijos de un Dios así? Pues exactamente deberíamos de reflejar las mismas cualidades que este Dios tiene.
Me gustó mucho una cosa que puso José de Segovia en su muro de Facebook hace poco, que es una cita de Francis Schaeffer, que dice: la ortodoxia bíblica sin compasión es verdaderamente lo más desagradable del mundo. ¿Qué razón tiene? Cuando tú piensas que tienes bíblicamente la razón, pero eres un tipo desagradable. Lo mismo que decía Spurgeon, ¿no? Que era una incoherencia predicar del infierno con una sonrisa en los labios. Pero bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué problema tienes? Predicador. No. Una doctrina correcta, una doctrina sana, una doctrina apegada a la Biblia, tiene que mostrar la misma ternura, simpatía, compasión y amor que el Dios que inspiró esas doctrinas y esas santas escrituras. ¿Cómo podemos vivir como hijos de Dios? Esta es la pregunta. Por lo tanto, esta es si Dios quiere, va a ser un mensaje muy práctico. ¿Cómo podemos vivir como hijos de Dios en medio de un mundo que no conoce a Dios y en medio de un mundo que está haciendo todo lo posible para que te enfríes, para que dejes de creer en Dios, para que dejes de amar a Dios y para que te parezcas más a ellos? ¿Sentís presión en el mundo? ¿Sentís presión cuando se acaba la reunión y sales súper motivado, súper gozoso, y llega el lunes y parece que el mundo conspira para que se te olvide todo lo que cantaste y aprendiste aquí? Esa presión es real. Y aquí la palabra tiene instrucciones de cómo vivir como hijos de Dios, como esos hijos amados, que se saben amados y que realmente lo son. Así que vamos a ver 4 aspectos de tu vida, de los que habla el texto, y que los vamos a repasar, que son tu tiempo, tu mente, tu espiritualidad y tu carácter. Tu tiempo, vamos a hablar de tus prioridades, tu mente, el conocimiento de Dios, de esto habla el texto. Tu espiritualidad, ser lleno de Dios. ¿Y cómo podemos ser llenos de Dios? La Biblia nos va a decir unas cosas alucinantes. Y tu carácter, cómo vivir bajo la autoridad de Dios. Bueno, mirad, esto es como un gimnasio, ¿no? Donde vamos a trabajar distintos aspectos, la fuerza, la velocidad, la resistencia. Pues estamos en la escuela de Dios, estamos en el gimnasio de Dios y vamos a ejercitarnos y aprender cómo ejercitarnos en cualidades que nos permiten reflejar a Dios. Lo primero es tu tiempo, versículos 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aquí está hablando del comportamiento. ¿Cómo es tu comportamiento? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esto tiene que ver en cómo gastas tu tiempo y cuáles son tus prioridades. Esto es súper práctico. Mucho me temo que voy a poner el dedo en algunas llagas. El Señor lo ha puesto en algunas de mis llagas y duele. Pero vamos a considerarlas. ¿Cómo gastas tu tiempo y cuáles son tus prioridades? Esto es importante, aquí ser muy sincero con el Señor, porque muchas veces nos escondemos detrás de palabras y de excusas, y somos unos profesionales de la excusa. Silencio culpable. Sí, lo somos, yo lo soy. Yo soy un fabricador de excusas buenísimo, se me dan fenomenal. Aprendí de pequeño y la he ido perfeccionando con el tiempo hasta convertirme en el experto que veis que soy. Jesús era muy consciente de sus prioridades y de su tiempo. Mientras otros buscaban qué comer, él estaba buscando a una mujer que estaba profundamente insatisfecha y estaba buscando la satisfacción y la felicidad en los lugares equivocados, en concreto en el amor de muchos hombres. Y él encuentra tiempo para hablar con ella y cuando le traen la comida, Señor, ¿qué es que no tienes tiempo para comer? Y dice, es que tengo cosas más importantes que comer. Mi comida es hacer la voluntad de Dios y es que para mí esto es prioritario. Esto es una paráfrasis muy libre, pero refleja un poco las prioridades de Jesús. Había otros que estaban desesperados, que no hay que comer, que no sé qué. Pero Jesús tenía cosas más importantes que hacer y sus prioridades eran muy diferentes. En una ocasión afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Había otros que querían hacerlo rey, pero él tenía la cruz. Y para él su prioridad era la cruz antes que un trono humano limitado y temporal. Él no tenía tiempo para hacer política. Él no tenía tiempo para satisfacer quizá deseos y tentaciones que se le habían puesto delante. Él tenía que ir a la cruz para ganar esta salvación tan preciosa que nosotros disfrutamos hoy. Así que él no tenía tiempo para las cosas que no tenía tiempo. Él no tenía tiempo para las cosas que no eran prioritarias.
Y hace años alguien me dijo que Dios nos da tiempo para las cosas que Él quiere que hagamos. ¿Sí o sí? Sí. Dios nos da tiempo para las cosas que Él quiere que hagamos y para las cosas que son importantes para Él. Y a veces dices, es que no tengo tiempo. Bueno, a ver, el tiempo es muy limitado. O sea, el tiempo no es inagotable. Ojalá fuera inagotable. Pero el día tiene 24 horas, necesitamos comer, dormir, asearnos, transportarnos, y es un bien muy escaso. La cuestión es cómo lo gastas. Esto es como tener un billete de 20 euros en el bolsillo. Es que no me queda dinero para... Bueno, si te lo gastaste en chucherías, no te queda tiempo para las cosas, no te queda dinero para las cosas importantes. Durante la Segunda Guerra Mundial, aquellos que nos gusta leer mucho del periodo de Primera y Segunda Guerra Mundial, las naciones practicaban una cosa que se llamaba economía de guerra. Economía de guerra. Y esto significa que cuando un país estaba en guerra, todos los recursos iban destinados a la guerra. Y uno de los recursos que se destinaba a la guerra era la gasolina, el combustible. ¿Qué ocurría? Pues que la nación entera estaba mentalizada de que, a ver, el combustible es para nuestros uniformados, nuestros chicos y chicas que están combatiendo en el frente. Por lo tanto, si yo voy a coger mi coche para ir a tal ciudad, no voy a ir solo en mi coche. Voy a llenar las plazas que tengo y voy a preguntar en mi pueblo, en mi barrio, oye, ¿alguien va a no sé dónde? Y lo llenaban. Esto se practicaba, se llamaba economía de guerra. ¿Y sabéis qué? Hubo economistas que después del periodo de guerra se dedicaron a estudiar todos esos cambios y se dieron cuenta de que cuando un bien es muy escaso, se administra mucho más eficazmente. Estamos hablando del tiempo, no del dinero solo. Cuando un bien es escaso, se administra mucho mejor. Esto os pasará a muchos de vosotros que sospecho que no sois ni mucho menos ricos. ¿Verdad que sí? ¿No tenéis una máquina a la que giráis y salen billetes por el otro extremo en vuestra casa? No, ¿verdad? Yo tampoco. Cuando el dinero es escaso, ¿qué haces? Buscas precios, preguntas en tiendas y antes de soltar esos euros te lo has pensado muy bien, porque el dinero es escaso. Pues lo que nos está diciendo aquí la Biblia es que nuestro tiempo es escaso y tenemos que administrarlo muy bien, pero muy bien. No tenemos que despilfarrar nuestro dinero como un ludópata cuando entra por la puerta de un casino y se pone a soltar billetes. Y a veces somos un poco así. Empezamos ahí a soltar tiempo en tonterías y luego decimos, Señor, si es que no me queda tiempo. Ay, amigo, quizá lo malgastaste. Quizá lo malgastaste. El dinero, el tiempo, es tan valioso como el oro. Y Dios nos va a pedir cómo hemos invertido nuestro tiempo. Y más en estos tiempos que la Biblia dice que son, la palabra que usa es días malos. Estos son días malos. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que hay una guerra en Siria? No. Lo que quiere decir es que vivimos en un mundo que conspira para que tú dejes de ser creyente. Vivimos en una sociedad que está creada para que tu fe se apague. Son días malos para ser creyentes. Son días buenos para ser un ludópata. Para ser una persona que le gusta el cine, las películas, los deportes, mil cosas. Son días fabulosos. Cada vez tenemos más entretenimiento y debemos de revisar continuamente nuestras prioridades para administrar muy sabiamente el tiempo. Voy a poner varios ejemplos prácticos y ejemplos sobresalientes de hermanos de esta iglesia que hacen un buen uso. Aquí hay hermanos y hermanas que viven muy lejos. Viven muy lejos, pero curiosamente son muy puntuales. ¿Y tú cómo lo haces? O sea, yo vivo muy cerca, yo soy de los que vivo cerquita de la iglesia, pero ellos son más puntuales que yo. ¿Sabéis qué ocurre? Ellos tienen muy claras sus prioridades. Por lo tanto, ellos se levantan antes que yo. Ellos no se pegan un desayuno de 2 horas ahí en plan, venga tostadas, venga café. No, no. Desayunan el tiempo que necesitan y ellos están montados en el coche antes que yo. Y eso que ellos tienen un trayecto en coche mucho más largo, pero aquí están en la iglesia, puntuales. ¿Y esto cómo se llama? Se llama prioridades y un uso eficiente del tiempo porque no quieren perderse ni un solo minuto de la reunión. Para ellos es una prioridad. Vivimos en esos días malos de los que habla la Biblia
quizá tenga mucho que ver con una cultura que está obsesionada con el ocio. Es el gran negocio de este tiempo. La verdad es que es un negociazo lo del ocio, ¿eh? Netflix, Amazon están produciendo series de televisión porque es que tú ves los beneficios que tienen y ríete tú de vender salchichas o de vender calculadoras. El negocio está en el ocio. Es una gran industria y, por lo tanto, la publicidad está orientada al ocio. Tenemos más canales de televisión, tenemos internet, tenemos más música que nunca, pero ojo, nuestras prioridades como creyentes no han cambiado, son las mismas. Por lo tanto, un hijo de Dios no puede vivir como aquellos que no conocen a Dios y están obsesionados con su tiempo de ocio, su tiempo de diversión, y como hijos de Dios vamos a tener que hacer mayores sacrificios y mayores renuncias que aquellos que la Biblia dice no conocen a Dios, renunciando a comodidades y a disfrutes y a placeres que ellos tienen y que, ojo, que son legítimos, que hay series que están fabulosas, pero a veces tenemos que renunciar a cosas buenas por cosas mejores. Son días malos y tenemos solo una vida, tenemos solo unos poquitos años y cada día de nuestra vida es un capital muy útil que Dios nos pide que usemos responsablemente. Cuando un bien es escaso, deberíamos de administrarlo muy eficazmente. Tu mente, hemos hablado de tu tiempo y de cómo administramos el tiempo, de las prioridades, tu mente. Mirad, Dios no da premios a los necios ni a los perezosos. Él quiere que seamos muy entendidos. Y es lo que nos dice aquí, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Un entendido es una persona que utiliza su mente y que dedica energías en investigar, en conocer y en profundizar. ¿Y en qué tenemos que ser entendidos? En cuál es la voluntad de Dios. Este es el típico tema que sale en las reuniones de jóvenes, conocer la voluntad de Dios. Pero yo creo que no solo los jóvenes, yo creo que cualquiera de nosotros tenemos siempre una lucha con cuál es la voluntad de Dios. Nos gustaría que salieran rayos del cielo y letras de fuego que nos dijeran, tira por aquí, porque a veces decimos, Señor, ¿qué hago? Y Dios dice, diligencia, máximo esfuerzo en conocer la voluntad de Dios. Mi amigo Gabriel Bernal, que predicó, creo que fue en el primer retiro que tuvimos como Iglesia Unida, él siempre dice que el cristianismo es una actividad para pensadores. Y así lo creo, firmemente. El cristianismo es una actividad que estimula el pensamiento y que nos ayuda a profundizar. C.S. Lewis decía que él cree en Dios como cree en el sol, no porque vea el sol, sino porque gracias a él puede ver todas las demás cosas y puede entender todas las demás cosas. Así funciona el cristianismo, nos permite ver con claridad y pensar con claridad. ¿Y en qué pensamos los cristianos? Pensamos en todo, pero sobre todo pensamos en Dios y en cómo Dios ve las cosas, para así poder comprender las cosas con más claridad en el mundo en el que vivimos y cómo podemos ser útiles a otras personas. La pregunta para reflexionar, la pregunta para aplicar es, ¿cuánto sabes de Dios, hermano y hermana? O amigo que nos visitas, ¿cuánto sabes de Dios? ¿Qué sabes de Dios? ¿Refranes y frasecitas hechas? ¿Tu conocimiento de Dios se basa en PowerPoint cristianos? Siempre me meto con los PowerPoint cristianos, es que me resultan, algunos están muy bien, pero hay otros que son tremendos. Algunos son muy superficiales y algunas cosas que se dicen son muy superficiales, pero la palabra de Dios es otra cosa, mucho más profunda. ¿Cuánto sabes de Dios? ¿Cuánto conoces de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas a conocer a tu Dios y a profundizar en tu Biblia y conocer muy bien cómo piensa Dios, qué cosas le gustan a Dios? El texto que nos dice es, como hijos amados, sed imitadores de Dios. Un hijo que es amado conoce a su padre y sabe qué le gusta. Yo sé perfectamente qué desayuna mi padre y sé perfectamente qué películas le gustan a mi padre. Si yo quisiera llevarme a mi padre al cine, lo llevaba a una película de vaqueros. Fíjate que es antiguo esto, ¿eh? Una película de vaqueros, ya apenas se hacen. A él le flipan, le encantan. ¿Conoces a tu Dios? ¿Sabes qué le gusta a tu Dios? Tenemos que ser diligentes. Evidentemente, este tipo de conocimiento no es un conocimiento que te cae como a los pollos, ¿no? Pones la boca para arriba y te cae en la boca. No existe la ciencia infusa.
una cosa así para baguetes. Y digo baguetes no del pan, sino de, perdóname el chiste, para flojitos. Hay que perseverar y hay que estudiar y hay que dedicar horas a conocer a Dios. La vida cristiana es una escuela en la que aprendemos muchas cosas. Estamos aquí para conocer a Dios, para experimentarle, para disfrutarle, para darle a conocer, por supuesto, para que Dios no nos sea alguien extraño, sino muy familiar, en el mejor de los sentidos, muy familiar, muy cercano, muy entrañable. Tu tiempo, tu mente. Otro aspecto en esta escuela de Dios que tenemos que trabajar para ser imitadores de Dios, tu espiritualidad, versículos 18 y 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Y cómo somos llenos del Espíritu? Hablando. ¿Y qué hablamos? Entre nosotros, con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No somos animales, no solo somos organismos vivos con ciertos sentimientos, somos mucho más. Somos seres espirituales. Lo que nos enseña el cristianismo, lo que nos enseña la revelación de la palabra de Dios, es que tenemos una parte espiritual en nosotros que nos distingue de la creación. Esa parte espiritual nos permite relacionarnos con Dios y conocer a Dios. Y tenemos que cuidar esa parte espiritual de la misma manera que cuidamos nuestro cuerpo dándole descanso, dándole alimento y dándole higiene. ¿Cuidamos nuestra vida espiritual? ¿Cómo cuidamos nuestra vida espiritual? Aquí se utiliza la imagen de la embriaguez. Y me vais a permitir una interpretación que es muy mía. Si queréis la tomáis y si no la desecháis, con total libertad. En España, cuando alguien viene borrachillo, cuando alguien viene piripi, decimos, este viene contento. ¿Lo habéis oído alguna vez? Este viene contento. Porque está embriagado y el hombre, pues... Hombre, también hay borrachos que les da por llorar, pero son los menos, ¿no? Casi todos vienen contentos. Así decimos, contento. Este viene contento. Ya sabemos todos, en la habitación sabemos de qué va esta persona que ha entrado embriagada. Y a muchos borrachos les da por cantar. Cantan muy mal porque están borrachos, pero cantan, les da igual. Es una manifestación de la embriaguez, aparte de la pérdida de control. La Biblia dice, mira, tenéis que estar tan saturados de Dios. Este es mi entendimiento de este versículo. Tenéis que estar tan saturados de Dios, tan llenos de Dios, que eso se exprese con un gozo desbordante, que se manifiesta en adoración. Y, por supuesto, ahí no hay pérdida de dominio propio, porque uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio. Debemos de estar controlados por Dios, que también es una forma de entender este texto, dominados por Dios de tal forma que estemos llenos de Él y eso desborde en gozo, en alegría y, por supuesto, en canciones. La gente contenta normalmente canta y así estaremos llenos de Dios. El ministerio de la alabanza, no en esta iglesia, en cualquier iglesia es muy importante. Ellos hacen varias cosas. Ellos nos enseñan, porque a través de las canciones enseñan muchas cosas de Dios. Seguramente ellos sean más eficaces a la hora de enseñar que yo o cualquiera de mis compañeros de ministerio, porque casi todo el mundo se acuerda de las canciones. No todo el mundo se acuerda de las predicaciones. Y yo el miércoles os llamo a las 4 de la tarde y digo, ¿de qué predicaste? ¿De qué prediqué? Alguno diría, se pondría nervioso, diría, lo siento, se pierde la cobertura. Pero el ministerio de la alabanza es muy eficaz porque lo que ellos nos enseñan se nos queda grabado y además ellos los domingos nos enseñan a cantar para que el resto de la semana sigamos cantando. ¿Sí o no? Sí. Ellos nos enseñan a cantar el domingo, pero no para... Esto es para el domingo, Aquí no se canta. Me gusta mucho, muchos de vosotros que tenéis hijos, algunos son muy parlanchines y muchos son muy cantarines. Claro, un hijo cantarín durante 4 horas en un viaje en coche puede ser una cosa, una pesadilla. Pero ¿qué cantan nuestros niños? Cantan canciones del Señor. ¿Qué cantan nuestros niños cuando están solos? Yo conozco a muchos papás y mamás y me cuentan que cantan muchas canciones del Señor. Tengo una amiga no creyente que quiere enseñarle canciones a sus hijos. Es una buena mujer y no es creyente. ¿Y sabes qué le enseña? Le enseña canciones de anuncios.
comer, 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 comer con Nutriben para mejor crecer. Y el niño canta eso, me da mucha pena. Porque digo, qué bonito es un niño que canta y que está feliz cantando. Y nosotros tenemos una bendición enorme que tenemos en la iglesia, es que tenemos canciones preciosas, maravillosas, que no solo nos enseñan de Dios, sino que nos acercan a Dios. Y además, cuando tú la cantas ahí solito, en tu cuarto, donde estés, haciendo lo que estés haciendo, te llenas de Dios. Porque te desborda el gozo. La canción te pone en contacto con Dios. Del Nuevo Testamento, el libro que más música tiene, ¿sabéis cuál es? Apocalipsis. La gente en el cielo está cantando. ¿Por qué? Porque están contentos. No es una especie de geriátrico con arpas. No. Son gente que están cantando porque están como el que ha ganado la Copa del Rey o la Copa de Europa. Están cantando porque están felices, porque tienen muchas cosas que celebrar. Y cuando alguien está contento, muy contento y súper contento, pues el que está súper contento canta, porque les sale. Y cantan canciones para su Dios. Debemos ser llenos de Dios. Debemos ser llenos y debemos estar tan saturados de Dios que nuestro corazón rebose canciones para Él. ¿Amén? ¿Lo vas a hacer? ¿Sí o no? ¿Lo vas a hacer? ¿Sí? ¿El lunes vas a cantar? ¿Y el martes? Cuando estés triste vas a cantar también. Cuando los demás tengan sueño vas a cantar. No, ahí no, ¿eh? Mirad, ¿sabéis cómo podéis ser llenos también? La gratitud. Aquí lo dice con mucha claridad, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante. La gratitud es una parte esencial de nuestra vida espiritual. Necesitamos ser hombres y mujeres que siempre encuentran razones para dar gracias a Dios. Y esto ya aparece en el versículo 4, en mi grupo de crecimiento, en el grupo de crecimiento donde yo estoy, salía, ¿no? No digamos barbaridades, tonterías, palabrotas, groserías, acciones de gracias. Aquí aparece, versículo 4. Antes bien, acciones de gracias. Y una hermana de mi grupo de crecimiento, que no voy a decir quién es porque se va a poner colorada, nos dijo una cosa muy bonita que nos dejó a todos súper impactados. Nos dijo, mira, yo tengo una libreta donde apunto motivos por los que dar gracias a Dios y voy añadiendo cositas para que no se me olviden. Y de vez en cuando miro la libreta y la leo. Y todos nos quedamos, ¡jo, qué buena idea! ¿Por qué no se me ha ocurrido a mí? ¡Qué buena idea! ¿Sabéis qué pasa? Que nuestra mente carnal, nuestra mente que está dañada por el pecado, que se obsesiona en pensar siempre en las cosas peores, necesita que apuntemos esas cositas por las que dar gracias a Dios, apuntarlas y leerlas una y otra vez. Y esto es fundamental para tu vida espiritual. Cultivar un constante espíritu y actitud de agradecimiento a Dios. Mirad, un ejemplo. Os voy a dar una técnica infalible para deprimiros, ¿vale? Si sigues mi técnica, te garantizo depresión de caballo. No, de elefante. Si sigues mis pasos, en cuestión de minutos vas a considerar seriamente el suicidio. Vas a llenarte de amargura, de rencor, de malos sentimientos, vas a estar destrozado, amargado. Bueno, te va a salir una enfermedad seguramente porque te vas a poner malo del estómago. Funciona, ¿eh? Mira, esta técnica es muy sencilla. Piensa en todo lo que no tienes. ¿Amén? Piensa en todo lo... No, amén, claro. Piensa en todo lo que no tienes. Piensa en cómo te gustaría que fuera tu marido y no es. Las hermanas dicen, ay, ay, ay. O piensa en todo lo que te gustaría que fuera tu mujer, o tus hijos, o tu trabajo, o el transporte público, o tu salud, o el clima de este país, o el precio, o lo que cobras, o lo que te pagan. Bah, en minutos estás amargado. Pero amargado y además le vas a amargar la vida a todos los de alrededor. O sea, probablemente contamines a todo el país. Porque esta técnica no falla. Piensa en todo lo que no tienes. Pero la Biblia nos enseña una cosa muy diferente. La Biblia nos enseña piensa en todo lo que te ha dado Dios y que se te ha olvidado. Y en todas las cosas que Dios te ha dado. Y ahora empieza a dar gracias. Y da gracias por la mañana, y da gracias a mediodía, y da gracias por la tarde. Y cuando por la noche te levantes a beber un vaso de agua, das gracias por el vaso de agua y no, hay que ver que me he desvelado. ¡No! ¡Qué rica está el agua! Si estuviera dormido, no podría disfrutarla. ¿Sí? Da gracias siempre. ¿Y sabes qué pasa?
que cuanto más des gracias a Dios, más espiritual y más lleno de Dios vas a estar. Y Dios va a ser alguien más claro y más cercano para ti. ¿Sí? Vamos a dar gracias siempre. Necesitamos ser llenos de Dios continuamente. Hay un predicador que siempre hablaba de ser llenos de Dios, y una señora de su iglesia, aburrida, le dijo: ¿y por qué hablas siempre de estar lleno del Señor? Y el predicador dijo: porque tengo fugas. Tengo fugas. Yo siempre que pienso en me acuerdo de la antigua Pantera Rosa, ¿no? ¿Acordáis de los dibujos de la Pantera Rosa? Cuando la ametrallaban, salía del agua y le salían ahí el agua por todos los agujeros. Pues yo tengo fugas de Dios. Y el mundo conspira para que se me escape la presencia de Dios, para que la presencia de Dios me deje seco. Por lo tanto, necesito ser llenado continuamente. Habrá algún día que Dios no es que ponga parches, me dé un cuerpo nuevo y una mente nueva, y sea resucitado y se acaben las fugas. Pero siempre vamos a necesitar ser llenos de Dios. Y por último, tu carácter. Versículo 21. El versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor del Señor. El hermano Jorge Martín, que es un hombre que conoce bien la palabra, y es el que escoge los textos, con mucha habilidad y sabiduría, ha puesto este texto aquí. ¿Y sabéis por qué? Porque forma parte de toda la unidad. Muchos estudiosos dicen que el someteos suele estar en gerundio. Gerundio es un tiempo verbal, no una flor, ¿ok? Qué chiste tan malo. Aquí las profesores de literatura se ríen. Cuando aquí dice, tenemos que ser llenos de Dios, ¿cómo? Hablando, cantando, dando gracias. Y dice, sometiéndonos unos a otros en el temor del Señor. Y esto tiene que ver con nuestro carácter. Vivimos en un mundo que tiene un problema con la autoridad, un serio problema con la autoridad. Y los que sois profesores estáis de los nervios porque veis que los chicos y los papás de los chicos tienen un grave problema con la autoridad. Toda autoridad viene de Dios, y esto lo enseña con mucha claridad la palabra de Dios. Toda autoridad viene de Dios. El maestro, el policía, el alcalde, las normas de tráfico te pueden parecer bien o mal, pero toda autoridad viene de Dios. A veces se usan mal, a veces se usan bien, pero el cristiano debe ser un hombre, una mujer acostumbrado a vivir bajo autoridad, principalmente bajo la autoridad de Dios. Y debemos ser capaces de ver la autoridad de Dios a través de los padres, a través de los pastores de la iglesia, a través del policía y a través del profesor. Esto es súper importante. Pero también debemos ser capaces de ver la autoridad de Dios unos a otros. Yo debo de ser capaz de reconocer la autoridad de Dios en ti cuando tú me estás diciendo algo que se corresponde con la voluntad de Dios. Si mi mujer me dice, Julio, una mujer de Dios siempre te dice cosas desagradables. Maridos, es verdad. Si tu mujer es una mujer de Dios, a veces te va a decir cosas que no te gusta oír, pero tienes que ser capaz de reconocer la voz de Dios en ella. Y si te dice, esto está mal, esto no te conviene, tú puedes decir, ¿qué pasa, mujer? ¿Me vas a decir a mí, qué está bien o qué está mal? O puedes decir, pues va a ser que tiene razón, ¿eh? Someteos unos a otros en el temor del Señor. Y esa autoridad debemos reconocérnosla. En vez de contender, ser humildes. Y esto forma parte de nuestro carácter como hijos de Dios. Es desagradable, pero es importante. Y más en una cultura donde el protagonista de la película es chulo, independiente, soberbio y va a lo suyo. Los auténticos héroes del cine de acción son así. Llega el policía a su sargento de policía y dice, renuncio, y suelta la placa, me voy de aquí porque no sé qué, y todo el mundo dice, qué guay es este tío, ese súper independiente, es un rebelde. Pero un hombre de Dios no es un rebelde. Sí, irá contracorriente, pero es una persona que vive bajo la autoridad de Dios. Si en la cocina Nieves me dice, oye, los paños me los dejas bien, ¿eh? Que están, mira cómo están colgados, de cualquier manera. Y este Tupperware no se mete aquí, se mete aquí. Y yo le digo, pero estás hablando con un pastor de la iglesia, ¿cómo se te ocurre decir eso? ¡Qué barbaridad! Pero esto es un pecado gravísimo. Tú tienes que ser capaz de reconocer la autoridad que
se le ha dado, que la Iglesia le ha dado a esta hermana, para que, oye, pues lo coloque donde lo tiene que colocar. Y si un hermano del turno de acomodadores dice, mira hermano, mejor siéntate aquí, que tal, que cual, lo espiritual es, ok, de acuerdo. Vivimos bajo autoridad. Debemos de sentirnos cómodos reconociendo la autoridad de Dios en otros. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Y eso a lo mejor te lo puede decir un niño. Anda que los niños no dicen verdades como puños. Sí, aquellos que tenéis niños. También deberías de ser capaz. Oye, papá, esa palabra que dices en el coche no está bien. Deberías desear 1 euro en el bote de las palabrotas. Hijo mío, cuánta razón tienes. Tenemos que reconocer la autoridad de Dios para crecer. Mirad, terminamos. ¿Quieres vivir como un hijo de Dios? ¿Amas a Dios? ¿Deseas reflejarle a Él? Aquí tenemos aspectos en los que podemos reflejar a Dios. Y mirad, si hay alguien que quiere vivir como un hijo amado de Dios, ¿sabéis a quién tenemos que mirar? A Jesús. En el fondo el cristianismo es un continuo mirar a Jesús. En el fondo no, en el fondo en la forma y en todos los aspectos. El cristianismo, la clave del cristianismo es un continuo mirar a Jesús, porque Él es el hijo, el primogénito de muchos hijos de Dios. Él es, en un sentido, nuestro hermano mayor, el hermano mayor ejemplar. Él dedicó su tiempo y sus prioridades a Dios y fue inamovible en su deseo de obedecer a Dios y de agradar a Dios, aunque eso le costó la cruz, para darnos salvación y gustar la muerte por todos, como dice la Escritura, para que podamos reconciliarnos con Dios. Él conocía muy bien a su Padre, su mente era diligente en conocer a Dios. Y la gente deseaba oírlo hablar, porque todo lo que decía aquel hombre, aquel Jesús de Nazaret, llenaba sus corazones, reflejaba a Dios. Y él estaba saturado, su vida estaba saturada de Dios. Estaba lleno de Dios continuamente. Y él vivía bajo la autoridad de Dios. Qué cosa tan misteriosa, ¿verdad? Que el Hijo de Dios se sometió al Padre y él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vamos a ver a Jesús continuamente. Miremos continuamente al Hijo amado de Dios, para que nosotros también podamos, a semejanza de Él, reflejar a nuestro Dios como hijos amados que somos. Que el Señor nos ayude en esta tarea y que brillemos esta semana, lunes, martes, miércoles y siempre, para la gloria de Dios. Amén.